Seguimos aquí en Bien y Saludable y déjeme decirle que el próximo domingo 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la hepatitis, que es una inflamación del hígado que provoca problemas de salud y puede ser mortal a causa del daño, infección por virus, bacterias, parásitos, alcohol o fármacos, y también el tema de la obesidad. Qué mejor que darle la palabra al doctor Ignacio Aiza Haddad, gastroenterólogo especializado en enfermedades del hígado, que es hepatólogo, trasplante hepático del Hospital Ángeles de las Lomas. ¿Cómo estás, querido Nacho? Hola, Ethel, ¿cómo estás? Contenta. Con mucho gusto de saludarte, como siempre, a ti y a nuestros radioescuchas. Igualmente, querido Nacho, hablar de hepatitis, que eres un expertazo en enfermedades del hígado, además de otras cosas. Necesito que nos cuentes qué es la hepatitis. Estamos adelantándonos a este Día Mundial contra la Hepatitis con información. Sí, mira, Ethel, el día 28 de julio es el cumpleaños del doctor Baruch Blumberg, que fue el médico que descubrió el virus de la hepatitis B en 1965, y por eso escogimos el 28 de julio como el Día de la Hepatitis, y nos enfocamos un poquito más en este día, Ethel, en las hepatitis virales, que son la primera causa de muerte por cuestiones virales en el mundo. Hay millones de gentes en el mundo que mueren debido a que tienen hepatitis viral, hepatitis A, B, C, D o E. La sopa de letras de Sí, las ya hepatitis veo. virales, ¿no? Oye, Nacho, es que hablar de hepatitis por causas virales, ¿no? Normalmente se piensa que una hepatitis A es como, bueno, no mortal, pero ¿qué lo puede hacer? Entendemos que hay cosas que pueden ir, no sé, poniéndolo peor, ¿no? Alguna enfermedad asociada. Pero ¿por qué a unos y a otros puede ser algo muy simple que mandas reposo y otros puede ocasionarles una falla hepática importante que necesiten un trasplante? Exacto, de nuestra sopa de letras, Ethel, hay dos, la hepatitis A y la hepatitis E, que por cierto México es un país endémico. Lo que quiero decir por endémico es que es muy común. ¿En serio? Estas son hepatitis que se contagian comiendo comida contaminada. Sí. Entonces, básicamente lo que pasa es que comemos algo que está contaminado por el virus y unas semanas después empezamos con los síntomas de la hepatitis aguda, que dependiendo mucho de la edad, porque le pica mucho menos duro a los jovencitos o a los niños que a los adultos, pero básicamente lo que pasa es que el virus ataca el hígado y por una relación con el sistema inmunológico produce destrucción del hígado. Es el paciente típico que todos hemos visto o todos tenemos un pariente o un amigo que le ha pasado, que pues se ponen amarillos, se quedan en cama, están encerrados en su casa durante semanas, pero afortunadamente la gran mayoría de estas personas pues salen adelante y quedan inmunes y no, digamos, el hígado regresa a la condición en la que estaba y no hay ningún problema. Pero luego tenemos la hepatitis B, la hepatitis C y la hepatitis D, que son diferentes, Ethel. Estas desafortunadamente tienen unas más que otras tendencia a volverse crónicas. Ya una vez que se vuelven hepatitis crónicas, pues un porcentaje no despreciable de la gente que tiene estas infecciones desarrolla un daño crónico y un daño que puede llegar a ser un daño terminal, una cosa que llamamos cirrosis, lo cual pues pone en peligro y en millones de gentes desafortunadamente en nuestro planeta les cuesta la vida, ¿no? Dime una cosa, hablar de cirrosis, la gente cuando escucha cirrosis piensa inmediatamente en el alcohol, querido Nacho, y no es nada más por alcohol, que también esté muy claro esto. Sin duda, el alcohol sigue siendo una de las causas más importantes de cirrosis en nuestro país, pero las hepatitis virales y ahora algo que viene con muchísima enjundia, desafortunadamente, que es la enfermedad hepática por grasa, todas estas pueden producir cirrosis. Esto puede sonar un poco difícil de creer, yo creo, ¿no? Que la acumulación de grasa que se acumula pues el hígado en graso. diferentes partes de nuestro cuerpo sin producir daño local. En el hígado definitivamente puede producir un daño que si lo vemos bajo el microscopio, Ethel, es indistinguible al daño que produce el alcohol.
Entonces hay que estar muy pendientes de esto, de que cuando hablan de cirrosis puede ser también por una cuestión de hígado graso o de un tipo de virus, ¿no? En este caso, lo que decías de la hepatitis A, no sé si en las demás también, en toda esta sopa de letras A, B, C, D y E, que también no se oye mucho esa, ¿queda inmune la gente que ya hemos padecido hepatitis A o en general todas? Sí, afortunadamente la gente que le da hepatitis A, una vez que se le quita, y prácticamente a todo el mundo se le quita, Sí. la gente queda naturalmente inmunizada. Ok. Existen vacunas para la hepatitis A y existen vacunas para la hepatitis B. Para las demás, desafortunadamente, aún no tenemos vacunas, pero para la hepatitis A y B sí hay vacunas. Es más, a los niños cuando nacen, Sí. la primera vacuna que se les pone antes de entregárselos de vuelta a su mamá es la vacuna de hepatitis B. Ok. La razón por la cual se hace esto, Ethel, es que si una mamá tiene hepatitis B, a la hora del nacimiento, universalmente, en otras palabras, en el 100% de los casos, contagia a su bebé. Entonces, es muy importante asegurarnos que las mamás no tengan hepatitis B, porque existen tratamientos para prevenir que contagien a sus bebés y a pesar de eso, aún sin que la mamá tenga hepatitis B, lo primero que hacemos cuando nacen los niños es ponerles la vacuna de hepatitis B. Ok. Desafortunadamente, la vacuna de hepatitis A en muchos países, y México es uno de ellos, no es parte de la cartilla nacional de vacunación. Entonces, la mayoría de los mexicanos que nos inmunizamos contra hepatitis A lo hacemos de manera natural. Ok, una pregunta, Nacho. Hablar de la sintomatología del tipo de hepatitis. Hepatitis, estamos hablando de inflamación del hígado. Así. Exacto. Cuando la sintomatología en la A, que dice que se ponen amarillos, ¿no? Y cansancio y demás. ¿Hay la diferencia en la B, la C, la D y la E? ¿Es sustancial o más o menos son los síntomas y lo único que se analiza es el tipo de virus que está ocasionando esta inflamación del hígado y, por supuesto, los síntomas? Hay dos tipos de hepatitis, la hepatitis A y la hepatitis E y la hepatitis B. Sí. En la mayoría de los casos crean una condición clínica que se conoce como hepatitis aguda. Okay. Cuando tenemos hepatitis aguda es cuando los pacientes presentan toda esta sintomatología. Pero también tenemos la hepatitis crónica. Y la hepatitis crónica, y la más común en nuestro país, es la hepatitis causada por el virus de la hepatitis C. Es una hepatitis que a la hora del contagio no produce esta hepatitis aguda. A ver, querido Nacho, voy a tener que comentar tantito ahí. Voy a una pausa y regresamos contigo. No te vayas. Estoy platicando con el doctor Ignacio Aiza Haddad, hepatólogo, acerca de la hepatitis, que el próximo domingo 28 se conmemora el Día Mundial de la Hepatitis y principalmente la viral. Nos estabas comentando que la A, la B, la D y la E, sí, a la E también, sí, son más que nada hepatitis aguda. Cuando es la C, es la crónica, si no me equivoco. La B también se puede volver crónica. Ok. La B y la C son las dos hepatitis que se pueden volver crónicas. La B de repente sí es una hepatitis aguda, aunque a veces no tiene que presentarse tampoco como hepatitis aguda. Y las dos son silenciosas. Entonces eso es lo que las hace extremadamente peligrosas. Es importante hacerse chequeos, especialmente la hepatitis C es mucho más común en México que la B y es muy común en gente que recibió transfusiones de sangre antes del descubrimiento de la hepatitis C que ocurrió en 1989 y la norma de la Secretaría de Salud en México en 1993. Entonces, cualquier paciente, cualquier persona que recibió una transfusión de sangre antes de 1993, es importantísimo que se cheque para ver si tiene hepatitis C. Inclusive en países como Estados Unidos, todos los baby boomers, todos los nacidos entre 1945 y 1970, se consideran gente de alto riesgo y vale la pena definitivamente que se hagan una prueba de hepatitis C. Hay pruebas rápidas, hay pruebas serológicas a donde le sacan a uno sangre, hay otras que las podemos hacer con una gota de sangre nada más.
y pues son muy útiles en detectar el problema porque la hepatitis es 100% curable y México es uno de los países definitivamente ejemplares en el tratamiento de la hepatitis C. Entonces sí es importante hacernos estudios, saber si en algún momento tuvimos el virus o lo estamos padeciendo porque es una enfermedad crónica. Y silenciosa. Y silenciosa, que eso es bien importante. Querido Nacho, el tema de la vacuna. Hay una vacuna que es como más para el adulto. ¿Cuál es la que recomiendas para toda la gente que nos escucha? Que es la vacunación, no solo la cartilla infantil, que eso ya no está claro, pero para el adulto piensan que no se deben de vacunar y hay vacunas específicas también. Son las mismas vacunas, Ethel, inclusive hay vacunas combinadas, hay vacunas de hepatitis A y B juntas y separadas, y pues todos los adultos que se hagan las pruebas y no hayan tenido contacto con el virus de la hepatitis A, pues les recomiendo que por favor se vacunen. Es una vacuna que no produce reacción y que inmuniza a la gente y que les previene que tengan ataques de hepatitis A agudas. Como les mencioné al principio del programa, es muy infrecuente que un adulto adquiera la hepatitis A porque se comió un taco contaminado y acabe en tragedia, pero desafortunadamente esto sucede. No hace mucho tuvimos un caso aquí en el hospital muy trágico de un hombre joven, sano, que comió algo contaminado, le dio hepatitis A y desafortunadamente falleció. Sí, es terrible. O sea, hay que, en México también todas las cuestiones de higiene, pues sabemos que hay algunas áreas de oportunidad, entonces hay que cuidarnos, hay que hacer nuestra parte. Sin duda, hay que hacer nuestra parte, hay que cuidarnos, hay que visitar a nuestro médico y estas pruebas pues son fáciles, asegurarnos que nuestros hijos también estén vacunados tanto contra la hepatitis A como contra la hepatitis B. Sí. Y eso, pues, desde el punto de vista de prevención, está demostradísimo que es muy útil, ¿no? Hay países que prácticamente ya no tienen hepatitis A porque toda su población ya está vacunada. Querido Nacho, ¿en dónde te encontramos para la gente que tenga alguna duda, desde el chequeo, desde saber si tuvieron el virus o incluso la vacunación? Claro que sí, Ethel, en el Hospital Ángeles de las Lomas. El teléfono es el 55 52 47 26 88 y terminación 79. Te lo agradezco enormemente. 55 52 47 26 88 y 89. Querido Ignacio, 79, perdóname. Querido doctor Ignacio Aiza Haddad, un placer de verdad compartir cámaras y micrófonos contigo. Como siempre, Ethel, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar contigo y con nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias. Gracias, Nacho. Por favor, estamos conmemorando el Día Mundial contra la Hepatitis el próximo domingo. Hay que tener este compromiso con nosotros y hay que checarse. Gracias, queridos amigos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.